Buenas tardes, si os parece vamos a empezar. En nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro, pues os damos las gracias por asistir a un acto más que convocamos. Os digo que, bueno, que la asociación sigue luchando por conservar todos los valores que tiene el Retiro. Hemos estado haciendo las alegaciones para el plan director que han hecho, que es muy flojillo el plan director, no dice nada, pero bueno, son grandes palabras, iremos persiguiéndole. El otro día le pedí por favor a Borja Caravante que hiciese un acto, si puede ser aquí mismo, y nos explica las alegaciones que ha hecho la gente, porque ha habido así como 600 alegaciones a este plan. Entonces, bueno, no me ha contestado, pero espero que me conteste de buenas o malas maneras. Y nada más, deciros que este es el Parque de Madrid, que este es un parque que es de todos, que este es un tesoro medioambiental, artístico, histórico, de todo. Nadie en España, que yo sepa, tiene tantos méritos como estos jardines. Y sin más, dejo la palabra a Jesús, que nos va a presentar a nuestro ponente de hoy. Bueno, buenas tardes. Nada, un minuto simplemente para presentar a nuestro conferenciante, a Luis del Tel. Esa figura aquí, Luis del Tel, junto con Agustín Gámez y Carlos Manuel Valdés, es autor de este libro. Es estupendo, Madrid desde el cine, y se recoge las muchas películas que se han rodado en Madrid en múltiples escenarios y sobre todo lo que nos interesa, y alguna nos contará, de las películas que se han rodado aquí en el Retiro. Luis del Tel es doctor en Ciencias Audiovisuales, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información y ha escrito numerosos libros y artículos, ha hecho cortos, documentales, en fin, tiene una amplísima biografía y amplios conocimientos sobre el cine, de modo que nos hable ya, porque es a lo que hemos venido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y bueno, por la oportunidad de hablar de Madrid en el cine. El trabajo que les voy a presentar es un libro, o tiene el formato libro porque es en lo que concluyó, pero en realidad es una investigación más amplia y que dirigimos tres profesores: Agustín Gamir, Carlos Manuel Valdés y yo mismo. Implicó a 5 universidades, es decir, a casi todas las universidades de Madrid y alguna de fuera, universidades públicas, y lo que consistía era en ver cómo se retrataba la ciudad de Madrid en el cine, siguiendo unos criterios que les iré explicando a lo largo de la charla. Y bueno, creo que lo más bonito es empezar viendo algo de cine, y vamos a empezar viendo una película que no creo que la mayoría conozcan, pero que es una película que para lo que es Madrid y lo que significa Madrid en el cine, pues es muy interesante. Gracias, Esta película, que es una película, podríamos decir, de lo que dicen en inglés casi exploitation, ¿no? Una película de serie B que me imagino que muchos no conocen. Es una película de un director que se llama Mariano Ozores y representa bien esa imagen que se construyó de Madrid en el cine, ¿no? Una ciudad enorme, aunque esté en la Plaza Mayor, y una ciudad que en cierto modo era un poco hostil, ¿no? Hostil a la gente que llegaba, aunque luego en el fondo era una ciudad acogedora, como se ve en el resto de la película. Bueno, este es el proyecto, el título del proyecto que nosotros
Tuvimos financiación europea para hacerlo, la afición audiovisual en la Comunidad de Madrid, lugares de rodaje y desarrollo del turismo cinematográfico. Y nuestra idea o nuestra hipótesis principal es que en Madrid se había rodado tanto que había un imaginario o una construcción tan poderosa que se podía atraer a la gente simplemente por las películas, ¿no? Que las películas habían generado una imagen, una idea de lo que era la ciudad de Madrid tan poderosa, tan atractiva, que la gente iba a venir a Madrid, o que la gente venía a Madrid en gran parte por lo que eran las películas, ¿no? Lo primero que hicimos para confirmar nuestra teoría o para ver si era cierta, era construir un mapa con todos los lugares que encontrábamos que se había rodado alguna película. Alguna serie de televisión incluso también hicimos, y teníamos que localizar el lugar exacto, es decir, no podía ser esto es Madrid, no, tenía que ser el lugar exacto, geolocalizado. Yo soy de comunicación, como han oído, pero mis compañeros son geógrafos, entonces ellos estaban muy interesados en que fuese una geolocalización exacta. Entonces, por ejemplo, la imagen que hemos visto anteriormente, en la secuencia que hemos visto, era muy fácil, es la Plaza Mayor, incluso la geolocalización exacta es la puerta suroeste de la Plaza Mayor, ¿no? Es relativamente fácil. Pero había otras muy difíciles, otras que ya les pondré algún ejemplo por si se anima alguien a descubrirlo. Y este mapa, con todas las películas que hemos geolocalizado, está en internet. Es muy fácil de encontrar, se llama Filmatur, y están invitados a verlas, a buscarlas, y si ven alguna que quieran sumar, se lo vamos a agradecer mucho, ¿no? Bien, para empezar la charla, a mí me parece que lo primero que les voy a proponer es hacer un brevísimo recorrido diacrónico o histórico sobre cómo se retrató Madrid en el cine, o qué ocurrió en las distintas etapas del cine en Madrid. Entonces, lo primero que hay que hablar cuando se habla del cine es que el cine es un invento tecnológico, es un invento industrial, y es un invento que requiere, por tanto, de un gran aparataje o de un gran equipo de tecnología y de industria. Entonces, el cine como tal no puede surgir en cualquier ciudad, tiene que surgir en ciudades que eran muy industriales. Y Madrid, como se pueden imaginar ustedes, en principios del siglo XX, finales del XIX en realidad, no era la más industrial de España. Era una ciudad importantísima, ya era la capital y era sin duda clave, pero no era muy industrial y no era muy tecnológica, ¿no? Y por eso se adelantaron otras ciudades, ¿no? Se adelantó Barcelona, se adelantó Valencia, y estas ciudades son las que en realidad empiezan a la historia del cine en España. Tanto Valencia como Barcelona tienen productoras más importantes antes que Madrid. Incluso la primera película que se conserva, la primera película muda que se conserva, bueno, la primera película es una película rodada en Zaragoza, ¿no? Que ni siquiera es Madrid. Por lo tanto, la primera película que se conserva, no que se rodara, ¿no? Se habían rodado otras antes. Por lo tanto, Madrid, en el periodo mudo, no era una ciudad principal, no era clave. Hubo una relación extraña en este periodo, en el periodo mudo, que, como saben, dura hasta los años 30, porque la monarquía tenía una relación de amor y también de odio con el cine. El cine era un arma muy poderosa de propaganda y, por lo tanto, muy atractiva para los poderes y para la monarquía, pero al mismo tiempo el cine era una estrategia o un sistema de lo que se llama el contrapoder. Es decir, los contrapoderes también querían buscar el cine para mandar o lanzar sus mensajes. Por lo tanto, esa contradicción hacía que Madrid no fuese el lugar ideal. Esto cambia radicalmente cuando llega el sonido. Cuando el sonido en los años 30 aparece a través de una productora norteamericana que se llama La Warner, revoluciona completamente la industria, porque el sonido hace que algunas cinematografías, como la española, que era muy pobre comparada con las del resto de los países del mundo, de repente encuentran que tienen un gran mercado. Los norteamericanos, los franceses, bueno, los norteamericanos entendiendo como los estadounidenses, los franceses, los italianos, los alemanes, ya habían perdido cualquier ventaja si llegaba el sonido, porque no iban a poder hacer sus películas en España, no iban a poder rodar tal cantidad de películas como necesitaba el público español y sobre todo como necesitaba el público latinoamericano. Entonces, la llegada del cine sonoro transformó el cine español en un cine
con una gran posibilidad económica, ¿no? Con una gran perspectiva, con lo que se llama un público cautivo, ¿no? Todos esos millones de hablantes del español que no iban a tener productoras de referencia. Esto comenzó y en los años 30 se empezaron a abrir estudios en Madrid, precisamente porque se pensó que debía ser desde Madrid donde se hiciese esta revolución, pero bueno, pues durante la República y, como pueden imaginar, durante la Guerra Civil, este sueño, pues como muchos otros sueños, se pierde, ¿no? Durante la guerra, y es imposible levantarlo después. La idea de esa gran industria del idioma español se la lleva a México. México en los años 30 y los años 40, incluso durante los años 50, es la gran producción de cine en español, y sus películas se ven en toda Latinoamérica, incluso se ven en España durante mucho tiempo. Después van a tener problemas con el franquismo o durante el franquismo, pero se ven y son películas que llegan a competir al mismo nivel que el gusto de los Estados Unidos, ¿no? Es un momento histórico, ¿no? del cine, y es un momento que el cine español perdió. Posiblemente lo hubiese conseguido, posiblemente la historia del cine hubiese, como la historia de toda España, claro, hubiese sido muy distinta sin la Guerra Civil. Pero en el caso de Madrid, la Guerra Civil la condiciona también muy especialmente cinematográficamente. Y la condiciona porque, como les decía, el sonido está haciendo que Madrid sea la clave de la producción, y están llegando todas las productoras y todas las películas se están retratando en Madrid, pero además, como saben, Madrid es la línea de frente de batalla más estable durante toda la guerra, ¿no? Desde 1936, desde noviembre del 36, cuando las tropas franquistas se quedan estancadas en la ciudad universitaria, hasta la rendición que precisamente se produce en la ciudad universitaria, es el frente más estable, un frente de pocos metros, ¿no? Y por lo tanto los dos bandos tienen una obsesión por explicar qué es lo que ocurre en Madrid. Para el bando de la República, para el bando de la democracia, lógicamente para ellos es el símbolo de que se puede resistir al fascismo, y para el bando franquista es el símbolo de que casi se ha ganado la guerra ya en noviembre del 36, ¿no? Es una situación muy curiosa. Y se hacen pocas películas de ficción en Madrid, pero hay una película clave que ya va a ser en el 39, que se llama Frente de Madrid. Este fotograma es de esta película, y es una película muy interesante y que refleja muy bien la historia del cine español. Esta película la rueda un director que se llama Edgar Neville, que seguramente conocen todos ustedes. Edgar Neville es de familia noble, es conde en realidad, conde de verdad, tenía el título de conde. Y él, sin embargo, había apoyado a la República, pero cuando estalla la Guerra Civil se exilia o huye al bando nacional y se alista a la Falange. Él lucha en el frente de Madrid, lucha en la ciudad universitaria. En realidad no digo lucha, pero no coge el fusil. Lo que él hace es propaganda audiovisual, propaganda con los altavoces, ¿no? Estas propagandas que se hacen entre las trincheras. Y cuando ya está terminando la guerra, consigue un permiso para viajar a Italia. En España el bando nacional no tenía industria para hacer películas, y consigue un permiso para viajar a Italia y rodar una película sobre Madrid durante la guerra, ¿no? Se llama Frente a Madrid. Esta película la rueda Edgar Neville, y la película se pierde, como ocurre mucho en el cine español. Muchísimas películas del cine español se perdieron. No se sabía mucho de ella, solo se sabía que se había rodado en Italia, y que y algunos datos como que a la censura franquista no les había gustado mucho la película, porque al final tenía un momento de reconciliación, pero como se perdió, pues no se sabía mucho. La película milagrosamente reapareció. Un investigador encontró en Potsdam, en Berlín, cerca de Berlín, una copia de una película italiana que resultó ser Frente de Madrid, la versión italiana. No es la versión española, pero es la misma película. Y bueno, pues se reestrenó 60 años después, y tuvimos la suerte de poder verla. Y una de las cosas que nos descubrió es que la película efectivamente estaba rodada en los estudios Cinecittà en Italia, pero los exteriores estaban rodados en Madrid en ruinas, ¿no? Esta fotografía, que es una de las cosas que reapareció, siempre se había pensado
que habían hecho un simulacro en Roma. Pero no, una vez que se ha visto la película se ha podido identificar perfectamente el lugar. El lugar es el Clínico de Madrid, ¿no? El Clínico, como saben, es centro de batalla. De hecho, como les decía, Neville estuvo en el Clínico luchando. Y solo en el resto del esqueleto de hormigón armado del Clínico que sirve como ejemplo o como muestra de cómo el cine puede retratar una ciudad en los momentos más dramáticos, ¿no? en la propia guerra civil. Frente de Madrid, ya les digo o ya les comento que no fue un éxito, pero sí permitió o sí evidenció que a partir del 39 la industria iba a estar en Madrid, la industria del cine, y a partir de ese momento el cine español va a ser prioritariamente o principalmente un cine relacionado con Madrid. Hay muchos motivos, unos simplemente de producción, que la producción era muy cara y entonces si ya estaban en Madrid no iban a salir a otra ciudad a rodar, pero también había otras cuestiones como estética, planteamientos temáticos, y algo que fue muy interesante en esta situación es que todas las productoras estuvieran en Madrid hizo que el gran imaginario del cine español de los años 40 y de los años 50 fuese la propia ciudad de Madrid. En los años 40, en Italia, pero también en Francia con otro nombre, surge un movimiento muy relacionado con la calle, con rodar en las calles, que se llama el neorrealismo en Italia. En Francia tendrá el nombre de realismo crudo, pero bueno, este realismo es un tipo de cine que está obsesionado con retratar lo que está ocurriendo en la ciudad, con lo que pasa a los ciudadanos de a pie. Y en Madrid el gran director, o uno de los grandes directores, va a ser Nieves Conde. José Antonio Nieves Conde es un falangista que está desencantado con el franquismo cuando rueda esta película, porque cree que el franquismo no está haciendo la revolución social que planteaba José Antonio, y entonces hace una película que en el fondo es una película crítica con el franquismo, una película muy crítica de hecho. Se podría decir que Surcos es la película más crítica con el franquismo hasta ese momento, ¿no? Se rueda en 1951. Y les voy a poner el arranque de la película porque es un arranque muy interesante y que refleja algunas de las ideas claves de qué ocurre en Madrid. Este es el puerto. Arreando, hay que tomar el metro. ¿Sabes el camino? Pues no faltaba más. ¿Piensa que aún me vive la señora Gracia? Pues sí, que mal. Que no parece un palacio. Pues mira que ella debíamos llamar al guardia. Está muy bien el sea, para que aprenda. Si tú quisieras igual no pasaría lo que pasa. Eso lo dices porque en tu casa eres una respeto. Cada una es una
Así. ¿Qué puta? ¿A qué vendrán estos patés? No lo ves con tú. Aún no lo ves con los terroristas. ¿Qué ven? Ya era hora, hijo. Hola, tío. ¿Son estos tu familia? Sí, mi padre, mi hermana Antonia, mi hermano Manolo y mi madre. ¡Madre! ¡Madre! Ya están aquí los parientes. ¡Madre! ¡Bienvenida! Muy bien. La imagen que hemos visto de Surcos, vuelvo para atrás, bueno, refleja muy bien esta idea del neorrealismo, ¿no? De grabar en la ciudad, mostrar la ciudad y mostrar toda la dureza de la ciudad. Pero en el caso además de Madrid, hay algo que a los madrileños se nos olvida, o afortunadamente, claro, y es que Madrid también fue una ciudad muy odiada. En el siglo XIX había una tradición de menosprecio hacia la ciudad de Madrid, ¿no? Alabanza de aldea, menosprecio de corte se llamaba. Es algo que hasta Antonio Machado tenía versos criticando la ciudad de Madrid, ¿no? Es una tradición muy profunda. Eugenio Montes en el principio del texto nos hace una advertencia, ¿no? Que es que esta película está en esa línea. Esa línea es la que cree que el pueblo, la aldea, siempre es mejor que la ciudad, ¿no? Y esta película tiene ese argumento. Lo que ocurre y lo fascinante de esta película es que aunque tiene ese argumento, al final la ciudad es lo más atractivo, ¿no? Surcos es una enorme película, su director, Nieves Conde, es un maravilloso director, y al final, aunque ellos han hecho una película muy crítica con la ciudad, lo que han transformado esa ciudad crítica es en una ciudad extraordinariamente atractiva. Tan atractiva que a partir de los años 50 va a haber muchísimos directores que le quieran imitar. Es casi imposible porque la censura va a prohibir películas parecidas a Surcos después de Surcos. Pero todos los quieren imitar y eso hace que haya cada vez más rodajes en la calle y salgan más la ciudad de Madrid. Y además, al mismo tiempo, eso genera todo un movimiento de directores que hacen películas que parecen Surcos, pero que no son Surcos, que son películas directamente comerciales, películas de superproducciones de comedias, ¿no? Incluso, ¿no? Hay unas películas de los años 50 que estas conocemos todos, como Las chicas de la Cruz Roja, por ejemplo, que evidentemente tienen un recuerdo de esta película y tienen una idea de reutilizar al máximo la ciudad de Madrid, ¿no? Es algo que hasta este momento no se había pensado o no se había utilizado de una forma tan radical, pero que a partir de esta película y del impacto de esta película en la sociedad hace que la ciudad de Madrid, aunque la critique esta película, se transforme en el gran tema de muchas del cine de los años 50 y de los años 60. Durante los años 60 se repite algunos de los temas de Surcos en la película que les he propuesto al principio de Chica para Todos, la primera que hemos visto. Había parte del argumento copiado de Surcos, ¿no? Esa idea de la persona honrada, humilde y simple que llega a la ciudad y que es engañada por la ciudad, ¿no? Eso es un poco la idea de Surcos. Pero aún así, todas esas películas al final hablan bien de Madrid, ¿no? Es algo muy interesante, muy atractivo, ¿no? Y al final la propia ciudad es la clave de la película. Bueno, esto llega a ser muy general en los años 60, hasta el punto de que muchas de las películas de los años 60, la ciudad de Madrid es excesivamente moderna, excesivamente positiva, excesivamente casi está democrática sin serlo, ¿no? Y eso hace que cuando llega la democracia hay todo un movimiento que decide volver a criticar la ciudad de Madrid para intentar buscar una democracia en ella, ¿no? Y hay una película que a mí me gusta mucho en este sentido, que se llama La mitad del cielo. Y les voy a poner un fragmento porque me parece un fragmento muy interesante, que es muy crítico con Madrid. Van a ver que está ambientado en un estercolero, a las afueras de un estercolero, y está ambientado en un lugar que yo recuerdo. Yo vivía en Vallecas, a las afueras de Vallecas, y este no estaba al lado, no es el que estaba al lado de Vallecas, pero yo recuerdo un lugar parecido en donde se podía ir a comprar urinarios, en restos de obras, ¿no? Y es muy interesante esta escena
Y es muy interesante el diálogo, ¿no? Porque el diálogo que utilizan es el diálogo del protagonista. El protagonista está explicando a una persona que acaba de llegar lo maravillosa que es la ciudad de Madrid, lo increíble que es la ciudad de Madrid, pero se lo está explicando en el peor lugar para explicárselo. Es la primera vez que estás en Madrid. ¿Y qué te parece? Aquí está lo mejor de España. Lo que no hay aquí no lo encontrarás en ningún otro sitio. Están los museos más grandes de Europa. Comercios como ni en París. La plaza de toros más grande del mundo. Y las mujeres más guapas. Mira, esto fue la capital de la monarquía más poderosa que ha habido en el mundo. Dominó a los otros países de Europa. Italia, Holanda, Portugal. Y por eso nos envidian las otras naciones. Francia e Inglaterra especialmente. La envidia no tiene razones materiales, es una afección del espíritu. ¿Cuánto vale? ¿Le he dado esto? ¿Cuánto me da usted? Muy bien. Claro, la capital de la monarquía más importante del mundo, pero comprando lavabos en la calle, ¿no? Es una escena muy buena, muy bien construida y que refleja muy bien esa reflexión de qué es la ciudad de Madrid, por qué es importante la ciudad de Madrid y cómo la tiene que retratar el cine. En realidad, como vemos, el cine y Madrid no han tenido una relación tan amigable, ¿no? O tan sencilla. Pero a partir de la democracia, y en concreto a partir del siguiente director que vamos a ver, que me imagino que todos deducimos quién es, el cine en Madrid cambia completamente. Y el siguiente director es Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es el primer director que consigue que la imagen de Madrid salga al extranjero y se transforme en un icono. Realmente, cuando buscamos referencias en el extranjero de películas rodadas en Madrid y que identifiquen la ciudad de Madrid, pues el primero que se nos dice es Almodóvar. No nos dicen en las películas de Buñuel, ¿no? Aunque Viridiana esté rodada en las cercanías de Madrid, no nos dicen, no, el primer director que tiene la capacidad de retratar la ciudad de Madrid retratar la ciudad de Madrid en el extranjero es Pedro Almodóvar. Y Pedro Almodóvar tiene un poder muy interesante o una forma de retratar ciudad de Madrid muy interesante, y es que cuando yo vi Mujeres al borde de un ataque de nervios, en ningún momento pensé que esa era Madrid. Pensaba que era la Madrid de Pedro Almodóvar. Pero lo interesante de Pedro Almodóvar es que si ahora vuelven a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es una película de los 80, van a ver que Madrid se parece mucho a esa ciudad, ¿no? Entonces Pedro Almodóvar es un director tan poderoso que ha hecho que Madrid, cuando él retrata a Madrid, no se parece. Es que Madrid se va a esforzar en parecerse al cine de Almodóvar. Es algo muy sorprendente, sumamente sorprendente. De hecho, esta imagen, este ático, que es como el ático que cualquier madrileño o cualquier español que veía la película quería tener, estaba rodado en el Círculo de Bellas Artes, en un mirador del Círculo de Bellas Artes que en esa época no se podía usar. Y ahora es el lugar donde van todos los turistas, ¿no? Uno de los iconos de Madrid es precisamente el mirador de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que, como saben, pues en esa época estaba cerrado. Bueno, pues este es un poco el primer recorrido que les quería proponer, de explicar la complejidad, que no era una ciudad sencilla, no es una ciudad como París, no es una ciudad como Londres, ni siquiera como Nueva York o como Los Ángeles, aunque como Los Ángeles pondré un ejemplo al final para explicar por qué sí nos parecemos un poco más. Bueno, y les voy a explicar, les voy a explicar cómo trabajamos nosotros o cómo construimos nuestro corpus de películas y cómo hemos ido haciendo el análisis. Este fotograma es de una película importantísima de los años 50 que se llama Muerte de un ciclista. Y la película está ambientada en Madrid y está ambientada en la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es un lugar donde es muy fácil rodar, en realidad. Pero cuando vemos la película, esto no es la ciudad universitaria. Esto es el CSIC, ¿no? En la calle Serrano. Bueno, pues es interesante que lo ha cambiado de lugar,
No mucho, especialmente, pero bueno, si hay que geolocalizarlo, se geolocaliza y se indica que es la ciudad universitaria como argumento, pero en realidad lo que está rodado es en el CSIC, que es un edificio, como saben, de corte fascista, ¿no? Estaba en este momento Fisac, que era su arquitecto, está imitando el movimiento nazi directamente, ¿no? La arquitectura nazi. Bueno, pues estos edificios del CSIC son muy importantes en la película, aunque en realidad la película dice que es el Ciencias de la ciudad universitaria, son muy importantes porque hablan del fin del poder del franquismo, ¿no? Esta imagen, este fotograma, está rodado en el 53, se exhibe en el 54 y en ese momento en España no ha habido ninguna manifestación de estudiantes. A los pocos meses hay por primera vez una manifestación de estudiantes precisamente en este lugar. No en el lugar del CSIC, sino en la universidad donde se dice que está habiendo esta manifestación, ¿no? Es un ejemplo de hasta qué punto el cine es poderoso, ¿no? Mucha gente no sabía que se podía manifestar. En la película, para pasar la censura, esta manifestación no es una manifestación política, ¿no? Es una manifestación por una nota, ¿no? Que a una alumna le ponen poca nota. Bueno, y lo que nos interesa del espacio es qué se puede hacer con este espacio, ¿no? Bueno, pues con este espacio se hacen cosas tan increíbles como esto, ¿no? A ver. Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra es una superproducción de Estados Unidos que viene a rodar España y que ruedan en el CSIC, en el mismo lugar que el fotograma anterior, un palacio de Cleopatra en Egipto, ¿no? La reconstrucción que hacen es muy sencilla, en el fondo es un forillo, pero realmente funciona perfectamente como si fuese un palacio de estilo griego, ¿no? Y la película funciona muy bien y ha sido un éxito, ¿no? Poco después, bueno, poco después no, bastante después, 50 años después, que es mucho, se va a utilizar este mismo espacio para rodar La Casa de Papel, que tampoco es el lugar donde está la fábrica de la moneda. Y este lugar del CSIC es uno de los primeros que nos planteamos en esta idea del turismo y nos planteamos hasta qué punto podría haber gente que venía a ver este lugar. Claro, lógicamente no había nadie que fuera, salvo nosotros, para hacer fotos por muerte de un ciclista, tampoco por Marco Antonio y Cleopatra, pero había tanta gente que iba a ver este lugar por La Casa de Papel que el guardia de seguridad ya prohibía entrar a la gente, ¿no? Y entonces han hecho como una especie de mirador para poderlo mirar sin entrar, ¿no? Si esto se utilizara de otra forma, pues atraería más turismo, claro, lógicamente. Bueno, nosotros para geolocalizar, ya les he dicho que utilizábamos un sistema y este sistema que utilizamos, bueno, había que utilizar un método lo más científico posible y el criterio que utilizamos era, si estamos buscando cómo se retrata la ciudad de Madrid en el cine, lógicamente aquellas películas que han podido crear mejor la imagen de Madrid son aquellas películas que más se han visto y que más se recuerdan. Y las películas que más se han visto y que más se recuerdan, es muy fácil conseguirlo en internet. Es a través de aquellas que han sido más veces puntuadas y mejor puntuadas, claro. Y hay dos aplicaciones de internet que usa muchísima gente, que cuando digo muchísima gente son millones de personas, que se llaman Internet Multibase Data, que es el primero, IMD, y el otro es Film Affinity, que es española. Y entonces lo que hicimos fue un vaciado de todas las películas donde se había rodado Madrid y las ordenamos por su puntuación. Y decidimos que íbamos a empezar a analizar películas y series de televisión por el criterio de la puntuación, ¿no? Empezamos con 300 largometrajes y lo que hacíamos era lo siguiente, pues cogíamos la película y esta es la película de Abre los ojos y cogíamos la película y detallábamos cada fragmento de película, es decir, cada plano de película donde salía la ciudad de Madrid o donde salía lo que creíamos que era la ciudad de Madrid, ¿no? Lo minutábamos, lo hacíamos preciso y buscábamos, lo interesante es esta parte de aquí, que es la geolocalización. Es decir, habíamos llegado a saber exactamente dónde se había puesto la cámara y dónde se había encontrado, ¿no? Para ponerles algunos ejemplos,
pues estas imágenes que no sé si ustedes sabrían así a simple vista saber dónde están. Bueno, pues las encontramos todas. Alguna es muy sencilla, ¿no? La primera del crack es sencilla. La segunda del verdugo es un poco más difícil si no han estado en Carabanchel, pero es fácil si han estado en Carabanchel. La siguiente es del distrito de Salamanca, seguro que la saben. Y la del distrito, la de Reinas, pues era más difícil. Claro, podríamos pensar que era fácil, y ya les digo que no era completamente imposible, pero para hacerlo, pues lo primero que hacíamos era visionados y después utilizábamos todas las herramientas posibles. Una herramienta que nos ayuda mucho es un sistema de internet que se llama No Me Calles, que es el nombre, es la planificación de Madrid, y nos ayuda mucho, ¿no? Pero aún así hay muchas películas que no hemos logrado localizar, ha sido imposible, ¿no? Del Verdugo, por ejemplo, localizamos la estación, pero esta escena, que es una escena muy importante, ¿se acuerdan del Verdugo? Porque es cuando están comprando el piso y es claramente Madrid, esto es seguro Madrid, pero no hemos logrado saber dónde es. O No habrá paz para los malvados, esta calle tampoco hemos logrado saber cuál es, o la de Reinas de al lado tampoco, y descubrimos una del crack, pero no descubrimos esta, ¿no? del crack. Bueno, ¿y cómo ordenamos o cómo construimos nuestra historia? Nuestra historia del cine rodado en Madrid. Bueno, pues nos interesaba mucho ver esa idea de cuál era lo central, lo que se había rodado más, pero también queríamos intentar ir a los 21 distritos de la ciudad, o sea, lograr todos los distritos. En el libro que escribimos logramos que hubiese películas de todos los distritos. Había algunos que eran muy poco retratados, ¿no? Había algunos distritos que eran poquísimo, había otros como el centro que eran muy retratados o incluso retratados con verdadero acierto, ¿no? Este es el centro, por ejemplo, el distrito centro es el que más imágenes tiene y es una película clave, que es La Torre de los Siete Jorobados. También está el Lute, por ejemplo, La Ley del Deseo, pero cuando íbamos a los barrios periféricos como Arganzuela, periféricos aún dentro de la Almendra, pues seguíamos teniendo películas, y en el caso del Retiro, no sé si se acuerdan, es en Avenida Ciudad de Barcelona. Esta es una película interesantísima del cine norteamericano que se rodó en Madrid, pero no tuvo demasiado éxito, la verdad. Atraco las Tres es una película extraordinaria para explicar lo que era Madrid y cómo en los años 60 se hace este cambio de una ciudad hostil a una ciudad donde puede ocurrir todo hasta que haya atracos, ¿no? Y es muy interesante porque está rodada en Chamartín, pero también está rodada en Usera, ¿no? Evita el centro, pero teníamos imágenes de La Latina, de Carabanchel, y voy a avanzar un poco para ir a las zonas clave de la ciudad. Y les decía cuando empecé que Madrid no se parecía a París, en su retrato en el cine, no se parecía tampoco a Londres ni a Nueva York, y es muy fácil pensar esto porque no sé si ustedes han tenido la suerte de viajar a Nueva York. Cuando una persona viaja a Nueva York, lo que siente cuando llega a Nueva York es que no hay un icono, no hay un único icono. El icono es muy importante para conseguir fijar la idea de la ciudad y a partir de ahí ir añadiendo cosas. Madrid no podemos encontrar un icono en el cine y en realidad no existe ese icono, ¿no? Para los españoles podemos decir que la Puerta de Alcalá es muy poderosa, pero lo cierto es que a los extranjeros la Puerta de Alcalá les resulta absolutamente indiferente. Bueno, la ven y la aprecian, pero no la reconocen, ¿no? Como un icono, cosa que no ocurre con la Torre Eiffel, como pueden imaginar. Por lo tanto, al no tener ese icono, nosotros nos dimos cuenta o buscamos cuáles eran los 10 puntos clave de Madrid en el cine. Y son estas 10 áreas, entre ellas una es el Parque del Retiro. Pero ninguna era lo suficientemente poderosa o atractiva como para decir que había creado un icono, un símbolo que pudiera identificar la ciudad y construir todo un relato en torno a ella. Eso no se da. Y es, como les digo, lo mismo que ocurre en Los Ángeles. Los Ángeles, si quitamos el cartel de Hollywood,
no hay forma de crear un icono universal, un símbolo universal de la ciudad, ¿no? Lo que tiene son áreas especiales o lugares, pero no llega a ser tan poderoso como Nueva York o París o Roma, ¿no? Mucho menos. Bueno, dentro de esos iconos o de esas ideas, nosotros nos dimos cuenta que en el centro, el lugar donde más rodajes hay, el lugar más retratado de la ciudad de Madrid es la Gran Vía. Y dentro de la Gran Vía, si ustedes pasean por la Gran Vía, lo ideal de pasear en Madrid es en el mes de abril, ¿no? Porque es el único momento en el que podemos escoger si ir por la sombra o por el sol, ¿no? Porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. Y entonces la Gran Vía es muy significativo en eso, porque la Gran Vía tiene una área que está siempre en sombra y una área que está siempre en sol, ¿no? Le ocurre lo mismo que la Puerta del Sol. Y donde da el sol es donde más rodajes se hacen, ¿no? Y en la Gran Vía se ve clarísimamente. Dentro de la Gran Vía, aparte de la zona donde da el sol, el lugar clave de Madrid es la Plaza de Callao. La Plaza de Callao es donde más rodajes hemos geolocalizado y donde más hemos encontrado. No es de ahora, es permanente, es decir, de siempre, ¿no? De siempre la Plaza de Callao, cuando no era peatonal también, tenía un encanto, una estructura, una arquitectura que él hacía el lugar más retratado de Madrid, ¿no? Más que la Puerta del Sol, más que la Plaza Mayor y más que el Palacio Real, ¿no? Que mucha gente nos dice, no, el icono de Madrid es el Palacio Real. No, para nada, no es, ahora un poco más, pero no era reconocible. Bueno, otro de los iconos, y este casi es un poco por temas futbolísticos, es la Plaza de Cibeles. En la Plaza de Cibeles hemos encontrado películas, pero no demasiadas, o no como para transformarse en símbolo, y desde luego lo que no llegaba era a ser un símbolo de la película y de la propia ciudad, ¿no? Para nada. Y el último que les traía, a ver, es el propio Retiro, ¿no? No tienen demasiadas películas en ese listado de las películas más importantes, ¿no? Entonces hay películas muy significativas que transcurren en el Retiro, que el Retiro es importante, como El Día de los Enamorados, por ejemplo, pero es una película que no estaba en el listado y que es imposible de crear o fijar un símbolo de la ciudad, ¿no? A mí la escena que me parece más importante rodada en el Retiro y que puede fijar más y que más veces en las encuestas que hemos pasado a los espectadores que han visto las películas y que han trabajado en nuestro proyecto de investigación es la que voy a poner a continuación, que seguro que reconocen. Muy bien, pues... Lo misterioso que exploraremos cada día en zona oscura. ¿Qué destino? No sabe moverse. Vamos a perder toda la audiencia con este inútil. Lo que más me jode de todo esto, no poder contárselo a nadie. ¿El qué? Joder, ¿cómo que? Hemos salvado el mundo. No lo sabe nadie. No te entendería, cabanana, olvídalo. Genial comunicador. Qué tontería. Vámonos. Vete. Es el final, como saben, del Día de la Bestia, que es una película clave en el retrato de Madrid. Y voy a ir solo al final porque quería comentarles una última cosa parado desde Callao. Y me gustaría mucho hablar de esta escena para explicarles un poco cómo se construye el retrato de una ciudad en el cine, ¿no?
se lo voy a volver a poner, lo voy a volver a proyectar, voy a quitar el audio. No, Iriam, no te preocupes que he quitado yo el audio desde aquí. O sea, no tiene que sonar, ahora voy a hablar yo solo. Claro, yo les comentaba que... no, pero no se ve. Quitar el audio. Bueno, así está bien. Entonces, yo les comentaba que nosotros tenemos que, o si se quiere analizar la ciudad en el cine, hay que saber dónde está cada plano. Es decir, no podemos decir está en la Gran Vía, porque habría que encontrar esta calle, ¿no? Esto es un plano y es una calle distinta a la Gran Vía. Esta calle en la que va este coche, que no es la anterior, esta otra calle, ¿no? Y por último, esta calle. Y sale del coche. Y llega a la Gran Vía, ¿no? O está en la Gran Vía. Saben además que esta escena es muy divertida porque justo aquí, ¿le ven? El señor Alejandro Amenábar consiguió una mañana de agosto que estuviera vacía, lo cual es un milagro, ¿no? Solo ha ocurrido esto después, desgraciadamente, de la pandemia, pero no pudo evitar que hubiese una persona en el balcón, ¿no? Entonces, estos dramas que nos da la realidad, ¿no? Y que me imagino, lo peor de todo, que no se darían cuenta. O sea, no, lo vería después en la sala de montaje y el pobrecillo se enfadaría un montón. Y entonces yo les decía que nosotros tenemos que geolocalizar cada plano, ¿no? Les he dicho, este plano, y sí, este plano está en la calle Piamonte, este está en la calle Piamonte, pero este está en la Gran Vía. Y la calle Piamonte y la Gran Vía no son continuas, ¿no? Entonces, en este retrato de la ciudad, a nosotros lo que nos interesa es todo el recorrido, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3. Y eso es lo que construye el retrato de la ciudad, ¿no? El cómo seleccionar los lugares, cómo construir, porque al final la ciudad es esta sinopsis, esta selección de espacios, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que París y Nueva York y Roma han funcionado mejor en el cine, es porque han hecho mejor estas elipsis, ¿no? No creo que sean infinitamente más bonitas que Madrid, ni mucho menos, sino que han tenido la suerte de que sus directores han construido estas elipsis, han puesto el icono y ha funcionado, ¿no? Alejandro Amenábar, que a mí me parece un enorme director, lo hizo muy bien, ¿no? Esta secuencia es maravillosa de cómo es el retrato de una ciudad, ¿no? Se transforma la ciudad en algo sumamente valioso, sumamente poderoso, ¿no? Bueno, pues con esto termino y no sé si me dejaron 1 hora y preguntas, pues justo es 1 hora, así que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, a lo mejor subir la luz del público también para... Gracias. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo...